porque son en materia de TDAH pues la excelencia. Patricia, ¿subís o está? Sí. A ver si nos centramos, chicos. Pero es que no vamos a estar sentados. Bueno, si quieres, bueno, los voy a presentar. ¿Quieres que me siente para que me presentes? Eso, los voy a presentar. Mira, se trata de Jesús Manuel, Jesús Puertas, psicólogo de la Asociación Andar, y máster en neuropsicología y logopedia clínica y escolar. Y Patricia Siaen, que es psicóloga de la Asociación Andar también y experta en TDAH. Los dos van a hacer las dos ponencias. La primera sería TDAH Orígenes, relación entre el cerebro y la conducta, y la segunda sería TDAH Perseverancia y éxito escolar, pero me han dicho que me parece que lo van a hacer entre los dos un remix. Entonces os dejo con ellos y bueno, ahí empezamos. Bueno, Lupe, muchas gracias. Ella es la presi, que ni se ha presentado. Es la presidenta de la asociación, que nos lleva aguantando muchísimos años, así que bueno, a ella también le... Están ahí. ¿Está en la siguiente? Sí. Bueno, mientras Jesús se va poniendo el micrófono, vamos a... Este es mi WhatsApp, el del trabajo, no os voy a dar el personal. Este es mi WhatsApp, entonces vamos a hacer las preguntas por ahí, ¿vale? Podéis ir haciéndolas según os vayan surgiendo a lo largo de la... Guardaros el número y podéis ir haciendo las preguntas según os vayan surgiendo, y como yo las iré leyendo, pues iré un poco cribando. Si sé que van a ser contestadas a continuación, pues no las contestaremos, comentaremos, pero si no, pues incluso las iremos comentando mientras vaya la charla, si es que mis recursos cognitivos me dan para todo, para revisar preguntas, hablar y supervisar a Jesús y todo. Y intentaremos irlas respondiendo a la vez que vayamos hablando, ¿vale? ¿Ya? Sí. Sí. Espera, que se está equipando Jesús. Hola. Sí. La charla, haremos la primera charla eso, antes del descanso, y luego comenzaremos con la siguiente, más o menos si vamos bien de tiempo. La hemos preparado entre los dos, entonces la vamos a ir haciendo entre los dos. Espero que no nos interrumpamos mucho el uno al otro, ni riñamos ni nada, pero eso. Cualquier pregunta que tengáis, pues la vamos respondiendo. Bueno, antes de empezar quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho Carlos, el consejero, de que en primaria no han aumentado los diagnósticos, pese a que haya protocolos de diagnóstico precoz. Y yo creo, es una opinión, pero una opinión basada en experiencia, pues porque nos reunimos con muchos profes, con muchas maestras, y yo creo que la razón por la que no han aumentado los casos, y de hecho han disminuido el diagnóstico en primaria, es porque son ya muchos años en los que, bueno, nosotros llevamos trabajando con los centros, las maestras cada vez están más formadas, tenéis más herramientas para afrontar los alumnos con necesidades específicas o especiales. Y claro, aunque lo diré ahora, al final los trastornos del aprendizaje son un trastorno. ¿Sí? Trastorno no significa enfermedad, trastorno es una desadaptación con tu entorno actual. Si el entorno se adapta un poco a tus circunstancias, a tus dificultades, no te trastornaliza. ¿Sí? Digamos que a los chicos con TDAH los trastornizamos nosotros. ¿Sí? Ellos son así, ¿vale? No están enfermos, ¿vale? Entonces, yo esa es un poco la causa o la relación que establezco. Ayer estuve en Elvira, España, y la verdad es que reunión con la PT, con la tutora, con la orientadora, y veías cómo le tenían puesta la mesa al chico, y es que, pues eso, pues lo tenían todo organizado pues para que no se le olvidara la mochila, para que no se le olvidara un libro, para que apuntara la agenda, ¿no? Para que esas cosas que luego pasan factura, primero en clase y luego en casa, pues no ocurrieran. Pero hace poco también estuve en Riaforada también en primaria, y la verdad es que la maestra estaba puestísima, formadísima y motivadísima para ayudar, pese a que luego también tiene alumnos en dificultades, alumnos con otras dificultades, que luego no es tan fácil, ¿vale? Pues yo creo que esa es la causa. Luego en secundaria no hay tantos recursos, y entonces ahí igual ya los síntomas explotan. Creo que es un poco ¿y por qué van decreciendo? ¿Vale? Bueno,
Como os ha dicho... paso yo. Como ha dicho Patri, las dudas las podéis ir poniendo, no vamos a esperar al final, ¿vale? Para acumular todas las dudas. Según las vayamos viendo, lo que os surja, mientras no sean insultos ni nada así, pues las iremos contando, ¿vale? Entonces, no sé si lo leéis bien, pero me gustaría que leyerais este boletín de notas. Es de un alumno invidente, ¿vale? ¿Lo leéis un segundo? Es falso, ¿eh? Vale, según lo vais leyendo, es bastante absurdo, ¿no? Decir, joder, si el alumno es invidente, pues no es necesario, ya sabemos, ¿no? Que tiene ciertas dificultades. ¿Por qué hemos puesto esto? Que también esto va un poco para las profes, pero voy a hablar, el tema de maestras y profes, voy a hablar en femenino porque hay creo que un 85-15, ¿vale? O sea, no... Pero las familias, que no se os olvide esto. ¿Vale? Y hay una cosa que nos ocurre mucho con el TDAH y es que nos cuesta asumir que al final estos chicos tienen un trastorno y que bueno, que los síntomas están ahí, son reales, ¿vale? Y que son crónicos, ¿vale? Estos trastornos, estos rasgos son para toda la vida. Luego, según van madurando, se van adaptando, se van compensando y les hacen funcionales. En otros casos no, pero bueno, queremos pensar que por lo menos con los que trabajamos nosotros, que desde chiquititos estamos con ellos, pues van saliendo adelante cuando se hacen adultos, ¿vale? Pero claro, hemos puesto esto porque aún nos seguimos encontrando en boletines de notas, en muchísimos, ¿sí? El típico comentario creo que viene por defecto, se distrae con facilidad. Creo que es ese. Entonces dime, ¿no? Entonces los padres dicen, es que no saben. Pero claro, pero luego los padres hacen este comentario, a ver, ya, venga, que ya estás en grado, ¿vale? A ver si ya te apañas solo. Y no, amigos, no. Esto va para rato, ¿vale? Como dice Gamo siempre, los padres me preguntan muchas veces, Jesús, ¿y esto hasta cuándo va a ser así? Pues esto es hasta que se casen. ¿Vale? Pero bueno, el TDAH, incluso ahora sí se sigue poniendo en duda, ¿no? Si las cuestiones es porque quiere, lo hace caso hecho, es porque es muy perro, es porque... Pues no, esto sigue saliendo. Y porque no hay, sí hay discusión, porque no hay digamos que no hay diagnósticos médicos mediante signos. Mediante signos es mediante la tensión, ¿sí? Mediante un análisis de sangre, mediante el peso, mediante la grasa corporal, esos son signos. Los síntomas son lo que observamos, ¿vale? Cuando vamos al médico no le decimos me duele la cabeza 17, le dices me duele la cabeza, eso es un síntoma, ¿vale? Entonces pues el médico apunta síntoma, observación, dolor de cabeza, pero si te toma la tensión, pues ya eso es un signo. Entonces claro, como no hay signos, pues aún se pone bastante en duda. Pero claro, con el tema de los trastornos en general, todo lo que escuchéis de trastorno, realmente no hay un diagnóstico médico. Sí hay un diagnóstico clínico, pero no hay un diagnóstico mediante signos, sino mediante pruebas psicopedagógicas o test científicos o científicamente validados. Nadie pone en duda la capacidad intelectual, que hay diferencias, ¿sí? Y sabemos diferenciar fácilmente de una persona más inteligente y de otra que no, ¿vale? Y de la persona que es igual menos inteligente o más justa, no pensamos que lo hace queriendo. Sí, eso no es arte de magia, eso ocurre con el cerebro. Lo mismo pasa con el tema del trastorno del espectro autista, ¿sí? Si nos dicen que este chico no va a entender los chistes ni los dobles sentidos ni la ironía, ¿vale? Pues nos queda claro que no lo va a entender. Y no porque cumpla 18 años le decimos, venga, a ver si entiendes ya las ironías, ¿vale? La depresión, la ansiedad, también son trastornos. Y yo creo que pocas personas lo ponemos en duda hoy en día, ¿sí? Y también se diagnostican mediante observación y mediante síntomas, ¿vale? Entonces es un poco porque el tema del diagnóstico siempre históricamente ha sido un tema complicado con el tema del TDAH. Me puedes cortar cuando quieras, si quieres añadir algo. Perfecto. Me acuerdo, es que esta charla, en plan con pantalla y tal, una de las primeras charlas que di en Cadreita, que nos llamaron del ayuntamiento muy majos. Si hay alguien de Cadreita, me trataron fenomenal, ¿eh? O sea, pero es que yo no sabía mucho y me dijeron del ayuntamiento, oye, para dar una charla para la población, digo, perfecto, tal, va a ser en el casino, va a estar todo preparado. Y llego allí, entonces, pues claro, en el casino, todos los días, a las 7 o a las 8, pues hay el bingo, ¿no?
Entonces estaba la sala llena, pero estaba la sala llena que yo terminara de abuelos y abuelas para el bingo. Y tuve que dar una charla de TDAH a abuelos y abuelas y, claro, y algún oyente que realmente quería estar ahí. Y fue bastante traumático, la verdad. Luego me regalaron productos de allí de Cadereyta, pero... A ti te ha tocado alguna parecida a algún pueblo, ¿eh? La verdad es que en los pueblos nos tratan siempre increíble. Los inicios han sido duros también. Hostia, menuda charla, tú. Que ahora estamos aquí en la universidad. Bueno, y aquí con el parecemos- vicerrector, el consejero... Vale, bueno, lo he comentado ya, sí, un trastorno es la manera en que un individuo se relaciona con el entorno y se sale del concepto de normalidad, pero que no implica enfermedad, ¿vale? Yo puedo tener una depresión de caballo, pero estar sanísimo, ¿vale? Me alimento bien, la tensión, el peso, todo perfecto. Pero por lo general que sepáis que los trastornos mal llevados suelen implicar luego problemas de salud, ¿sí? En el caso de la depresión y ansiedad, problemas de sobrepeso, consumos compulsivos de ciertos alimentos, de drogas o de alcohol. Y en el tema del TDAH, claro, digamos que el TDAH es el origen o la base sobre la que luego se cuecen muchos trastornos, ¿sí? Desde trastornos de ansiedad o depresión adolescente a consumos, ¿sí? Adicciones, y luego en edad adulta pues ya aún la cosa se va complicando más. Y luego queríamos hablar un poco y comentaros, esta es la definición que hay actualmente en el DSM-5. El DSM-5 por lo general es el manual de diagnóstico clínico en psicología clínica que se utiliza pues, para casi todos los trastornos mentales, ¿vale? Y esta es la definición, que es patrón persistente de inatención o hiperactividad e impulsividad que interfiere con el funcionamiento o el desarrollo y que se caracteriza por inatención, hiperactividad e impulsividad. Y aquí queremos decir una cosa. Al final, todos conocemos al TDAH por hiperactividad o por trastorno de déficit de atención. Pero claro, después de ya tantos años de traer 25 veces a Gamo, a Javier Estevez, a gente que controla mucho, de nosotros también la experiencia, hemos ido viendo que en realidad no existe un déficit de atención, ¿vale? Y que nos preferiríamos que en el futuro, pues que al trastorno se le llamara trastorno de la disfunción ejecutiva, ¿vale? ¿Por qué? Porque los sistemas atencionales no están dañados en estos chicos. Si estuvieran dañados, no se distraerían con cualquier cosa, ¿vale? De hecho, la atención basal les funciona perfectamente, porque si se mueve algo, ¡pum! Si se mueve algo, ¡pum! Si se mueve algo, ¡pum! Sí, y digamos que estamos prediseñados antropológicamente, desde que vivíamos en cuevas, para estar alerta a los estímulos, a cualquier estímulo, a una rama que se mueve, a un pájaro que canta, ¿sí? No estábamos tan prediseñados para estar concentrados en mantener el foco en un sitio. Luego esto se fue refinando. Entonces, claro, voy a poner como ejemplo un poco, os voy a poner a vosotras como ejemplo en la charla de hoy. Imaginaos que la charla, ¿sí? No os está resultando muy interesante, ¿vale? Desde ya, ¿sí? Desde ya, o habéis venido medio obligadas o no os resulta interesante. Entonces, digamos que vais a estar, ¿no? Porque queréis intentar aprender algo, porque queréis, estáis motivadas para aprender algo para vuestro trabajo. Pero tenéis que hacer ese esfuerzo. Digamos que el tiempo que vais a poder hacer ese esfuerzo de concentración, porque esto no es interesante, va a ser de entre 20 y 30 minutos. Me refiero de concentración eficaz, de que os estéis quedando con todo lo que decimos. A partir de esa media hora, ¿vale? Os va a ir costando, ¿sí? Hasta que llegue un momento en que desconectéis. Y entonces ya vuestro sistema de concentración, digamos, decaerá y empezará a funcionar vuestro sistema atencional. Y vuestro sistema atencional lo primero que va a hacer es empezar a divagar. ¿Sí? Yo ya voy a estar aquí, bla, 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 y vosotros vais a empezar a divagar. ¿Sí? Luego tengo cena, tengo que ir para allá, o sobre el futuro, sobre el pasado, vaya día llevado, tal, no sé qué. Y bueno, cuando terminéis de divagar, también os va a ocurrir una cosa, que vuestro sistema atencional va a estar pendiente de estímulos que haya alrededor, ¿no? Mira qué jersey lleva esta persona, pues este tío que hace mucho tiempo que no lo veo, vaya calva tiene, tal. Pero si los estímulos de alrededor digamos que no os llaman la atención, la tercera cosa que ocurre, sí, un poco por defecto, es que nos dormimos, ¿sí? O empezamos a dormirnos. Gamo siempre dice que tenemos licencia para dormirnos, ¿no? Si somos mayores de 70 años, entonces nos podemos dormir, o si somos políticos también nos podemos dormir. Entonces,
Por defecto, hay una cuarta causa que ocurre, ¿vale? Que es que como si la motivación sigue o si creo que no es oportuno dormirse porque no está bien visto socialmente o porque me puede caer un parto, me puede expulsar de clase, ¿sí? Es cuando empezamos a removernos, ¿sí? O a mover el chicle, a mover el boli, a comer chicle, empiezo con la pierna así, me meneo, ¿sí? Esto es, digamos, que es un sistema de supervivencia del cuerpo, de la atención, de la activación, ¿vale? Es como para oxigenar el cerebro. Movimiento oxigena y aumenta la activación. Por lo Jesús, tanto, explica un segundo, es que has hablado de disfunción ejecutiva y explica muy breve la función ejecutiva. espera un segundo. que termino de decir esto de... ¿Para qué les decimos que no manden las preguntas? No, que sí, que sí. Todas las charlas de función ejecutiva, o sea, que tranquilos. Que entonces el tema de la hiperactividad, sí, como tal, en el manual diagnóstico viene definida como que trepan, sí, como que saltan en situaciones inadecuadas. Nosotros entendemos esa hiperactividad más como un tema de impulsividad, sí, de inhibición de la conducta, de control de la conducta. La hiperactividad como tal, típica de los chicos y chicas con TDAH, es más es un sistema de regulación, sí, esa inquietud, esa tal, que es natural en todos, pero en ellos lo vemos con más, sí, digamos que lo vemos más intensamente y más veces, ¿vale? Entonces, un poco entendido esta diferencia entre atención y concentración, ¿vale? No tienen problemas de atención, ya decimos, pues el título del trastorno está mal puesto. Pues sí, no tiene mucho sentido, porque es que de atención son buenísimos atendiendo, o sea, se atenden a todo. ¿Vale? El tema de función ejecutiva, a ver, la función ejecutiva, digamos que como la misma palabra dice, sí, digamos que es las funciones del cerebro encargadas de hacernos homo sapiens sapiens, ¿vale? De evaluar las circunstancias, de planificar, de poder inhibir unos estímulos y llevar la concentración en otros, de motivarnos, de hacer cosas que no nos gustan y nos llevan un esfuerzo porque sabemos que en el futuro va a tener una consecuencia positiva. De manejar información en la cabeza al mismo tiempo, que lo que se suele llamar memoria de trabajo, es la encargada un poco de que arreemos y funcionemos, ¿sí? Estas funciones, no sé si viene aquí. La función ejecutiva, lo que se sabe y se ha demostrado es que se aloja en el lóbulo prefrontal, ¿vale? Es el neocórtex más neo-neo. Y se descubrió, ¿sí? Muchas cosas del cerebro se han descubierto, por desgracia, se han descubierto a raíz de la enfermedad o de patologías o de traumatismos craneoencefálicos. En este caso, el tema de la función ejecutiva se empezó a estudiar sobre ella hará unos 150 años o así, con un caso que es muy famoso, no sé si hay alguien de medicina o de neurología, pero es un caso muy famoso que se llama el caso de Phineas Gage, ¿sí? Que era un trabajador del ferrocarril estadounidense que en un accidente, sí, le atravesó una barra de ferrocarril, le entró por aquí, le atravesó toda la cabeza y le salió y sobrevivió. Y lo que ocurrió fue que le reventó todo el lóbulo prefrontal. Entonces Phineas Gage siguió con su vida, pero de repente pues empezó a tener conductas muy desinhibidas, ¿sí? Utilizaba muchas palabrotas, no se acordaba de nada, era un desastre, era muy impulsivo. Entonces empezaron a relacionar esos síntomas con el lóbulo prefrontal. Luego se ha descubierto mucho, lo que os digo, esto es un poco por desgracia, pero se ha descubierto mucho con el tema por ejemplo, de infartos cerebrales o de ictus, ¿vale? Porque al final son digamos, patologías muy localizadas, ¿vale? Y con las secuelas que dejan, sí, históricamente, ¿no? Pues si el ictus me ha dado en esta zona del cerebro, pues por ejemplo, imaginaos, ¿no? En el área de Wernicke, que es el área de la comprensión, pues se ha descubierto así un problema en esa zona, de repente esa persona dejó de comprender o de entender, o su nivel de comprensión del lenguaje bajó mucho, y claro, pues ya os digo, pues esa zona estará relacionada, ¿vale? Entonces, muchas de las áreas del cerebro y de las funciones se han descubierto así, ¿vale? Se sabe, esto es un poco lo que se dice siempre, ¿no? Se sabe muy poco del cerebro, es verdad, se sabe muy poco. Se sabe que hay neurotransmisores, se saben cómo se conectan, se saben que hay neuroquímica, se saben que hay muchas neuronas, se saben que hay espacio, esto lo descubrió Ramón y Cajal, que entre neurona y neurona hay espacios, ¿sí? No están tocándose, pero no se sabe, ¿sí?, cómo se relacionan las conexiones, o sea, cómo hacen las conexiones para que ahora mismo estéis escuchando, interpretando lo que yo estoy diciendo, al mismo tiempo igual estéis pensando en otra cosa y estéis teniendo en cuenta que a las 6 os tenéis que ir porque tenéis que ir a recoger a vuestros hijos a extraescolares. No han descubierto los neurocientíficos cómo funcionan los conectomas. Decía Edward Porset
que el día que se descubra 1 milímetro cuadrado de los conectomas del cerebro, ¿sí? Ya será un avance de la leche. Para descubrir por qué con esas conexiones, que al final es descarga química, ¿no? Neurotransmisores. Descarga química, la descarga química genera un impulso eléctrico que activa la siguiente descarga química, que activa, ¿no? Va así. Pues sí, eso se sabe, y se sabe las moléculas y tal, pero todo lo que generan o por qué somos lo que somos, eso aún está muy lejos, ¿vale? Entonces, venga, que se van a arrepentir de haber preguntado. Sí. Esto estaba respondiendo a lo de función ejecutiva. No sé si he respondido. Bueno, que es que vamos a hablar mucho de función ejecutiva. Vale. Entonces, bueno, por si queréis saber más sobre el tema del TDAH, sí, pues bueno, sobre el TDAH hay más de 20.000 estudios científicos con evidencias científicas, sí, desde el año 60. Y actualmente, y esto salió hace 2 o 3 semanas, sí, se publicaron 208 conclusiones basadas en metaanálisis de esos estudios científicos. O sea, se realizó un estudio de esos estudios, ¿vale? Y solo de los estudios que tuvieran N igual a 2.000, o más de 2.000, o sea, con más de 2.000 participantes. Recordad, y esto siempre para vuestros propios criterios científicos, que si esto le pasa al hijo de mi prima, no es un estudio científico, ¿vale? Tiene que ocurrirle, cuanta más gente le ocurra, más, digamos que más validez tiene. Y entonces, esto que este enlace aquí que tenéis, sí, es que no sabía cómo pasároslo. Si pincháis ahí, os aparecen las 208 conclusiones y vienen muy ordenaditas, porque además vienen con índice y tú puedes pinchar, ¿no? ¿Qué se ha descubierto en neuroimagen? Hasta ahora, ¿no? Y pinchas ahí, te lleva a lo que se ha descubierto en una neuroimagen o referido al tema de escolar o lo que sea. ¿Vale? Bien. Antes, bueno, ya habréis visto que nos están grabando, entonces quiero decir que esto lo colgaremos cuando esté editado. Aprovecho para agradecer a la cámara. Sácanos bien, por favor. Lo colgaremos, entonces, por el tema apuntes y tal, que sepáis que luego va a estar disponible. Bueno, y si queréis que os pasemos las ponencias también, pero no tiene mucho texto, Todo, a partir de ahora ya hay poco texto en las... Sí, respecto a las pautas, de primeras cuando preparamos la charla no pusimos muchas pautas porque mañana Juan Cruz, o sea, no sé si lo conocéis, habéis visto alguna charla suya, pero da muchísimas herramientas, muchas pautas para aula y para clase, ¿vale? Entonces no queríamos hacer muchos spoilers, aún así tenemos que hacer un poco, nos hemos dado unas pautas básicas. Decir que en lo que vamos a hablar hoy respecto a ejemplos, sí, hemos intentado coger las generalidades de los chicos y chicas con TDAH, ¿vale? Porque al final cada uno es distinto, ¿sí? Y no tiene nada que ver. Es como asumir que todas las personas con ansiedad son iguales por tener ansiedad o que todas las personas con depresión son iguales por tener depresión. No es así, cada uno es distinto. Entonces hemos intentado hablar de lo que les engloba, ¿sí? de todo lo que es más general y más común. Puede que haya alguna profe, alguna familia que diga, pues no cuadra, ¿no? Mi hijo no es así, pero bueno. Lo hemos intentado hacer así, hemos intentado basarnos en todas nuestras experiencias, conocimientos, ¿vale? Para que sea lo más completa posible. Lo que pasa es que no podemos dar la chapa absolutamente todo porque no da tiempo, y que eso, que con vuestras preguntas y tal, pues que también podemos completar, hacer una charla más completa. Porque cuando hablo de nuestras experiencias, sí, muchos de nuestros conocimientos nos los hemos adquirido también en todas las reuniones que tenemos con familias o en todas las reuniones que tenemos en centros, con maestras, con profesores, con orientadores, pues al final así es como se va cogiendo el conocimiento, con la experiencia. ¿Vale? Si no me equivoco, estáis también gente de grupos de tiempo libre, ¿verdad? ¿Por ahí? ¿Sí? Vale. Era para ver si estáis atentos, porque os estaba viendo así ya que cabeceabais. No, es broma. Vale, eso está, la charla está pensada para aula y casa, pero cualquier cosa que creáis que no se adapta mucho y que necesitéis alguna cosa en concreto, nos preguntáis, ¿vale? Intentaré teneros en el pensamiento cuando hable. Vale, a lo largo de la charla, bueno, la charla ha empezado ya, pero bueno, de lo que queda de charla... puede que os preguntéis en muchos momentos, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y yo qué hago? ¿Y qué puedo hacer? Entonces hemos intentado reunir previamente, ¿sí? Cuáles son las pautas para nosotros más importantes o que os pueden ayudar tanto a las familias como a los profes, ¿vale? Y que nos parecen básicas en cualquiera de las situaciones de las que vamos a hablar. Lo primero, esto las familias que nos conocen y vienen a las formaciones de asociación saben que somos muy pesados. Eliminar el reproche, ¿sí? Eliminar el reproche y tener cuidado con los mensajes. ¿Por qué eliminar el reproche?
Pues por el ejemplo que hemos puesto al principio de las notas, ¿sí? Porque si yo tengo un alumno o un hijo con TEA, no le reprocho que no entiende los chistes. Es que no entiende los chistes, es que no te enteras, es que vaya, es que a veces cuando espabilas, ¿no? Pero sin embargo con los chicos con TDAH nos cuesta más evitar ese reproche. Joder, otra vez igual, es que no te enteras, es que eres un vago, es que sí. Entonces, esto, desde muy chiquititos, ya está forjando un carácter. Pero claro, ¿qué carácter está forjando? ¿Vale? Al final, las personas desde muy pequeñas, buena parte de lo que somos depende de nuestro ambiente. Y si nuestro ambiente ha sido un ambiente de reproche, que siempre digo que el reproche es muy complicado controlarlo en cualquier situación, no solo de padres a hijos, sino también entre parejas, ¿sí? o entre amigos o en alumnos, porque sale automático el reproche. O sea, ocurre algo y lo primero que sale es que no te das cuenta, es que siempre igual, es que no vas a cambiar nunca, es que... ¿Vale? El tema del reproche, pues lo que hace simplemente es hundir a la otra persona, afectar a la autoestima, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes que les damos, ¿vale? En cualquier momento y evitar el reproche. Les damos la instrucción y prao, la instrucción. Si al final le vamos a dar la instrucción, está desayunando, se le cae la leche. Montamos primero una lista de reproches. Otra vez igual, es que te das cuenta, es que eres un cerdo, es que siempre estás pensando en otra cosa, que eres un despistado, ¿no? Venga, vamos a recoger la leche. Pues nos ahorramos todo lo anterior y recogemos la leche, ¿vale? Si queremos que nuestros hijos, nuestros alumnos, vayan creciendo con una autoestima más o menos aceptable, ¿sí? Porque si no, eso luego trae consecuencias mucho peores. Y esto del reproche es muy complicado. Debemos tener cuidado con las expectativas. ¿Por qué? Porque yo me encuentro con familias ya veteranas, ¿sí? Que ya llevan muchos años que nosotros, que siguen pensando que hay ciertas cosas que van a cambiar y no, si hay ciertas cosas que no van a cambiar. O sea, vuestros hijos van a seguir, sí, siendo empanados, les va a costar, a veces van a ser impulsivos, aunque van a mejorar, pero esos síntomas van a estar ahí. Por lo tanto, si regulamos la expectativa, automáticamente regulamos la frustración. Si regulamos la frustración, regulamos el reproche, va todo un poco unido. Si no esperamos que ocurran ciertas cosas, no nos frustramos, ¿vale? Entonces hay que ajustar las expectativas a lo que sabemos que nos pueden dar. ¿Y esto significa acariciarles el lomo y no exigirles o no apretarles? No, significa tener cuidado con los mensajes y con lo que esperamos de ellos, ¿vale? Porque al final eso forja mucho a las personas. Yo creo, el tema este de las expectativas, nos es muy complicado, yo creo, quitarnos un poco el esquema en la cabeza de persona triunfadora o persona tal que va a ser, ¿no? la que haga la cama por las mañanas, que es súper importante, el tema de la cama, siempre me lo encuentro yo, la que haga la cama por las mañanas, la que estudie, ¿no? La que tenga una carrera y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando nuestro hijo o hija empieza a crecer, sobre todo esto pasa con los papás y mamás, es como que, y además los padres te dicen, sí, no, pero si yo lo acepto tal y como es, pero es que si no estudia va a ser un desgraciado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es eso, ¿no? Que nos es muy difícil quitarnos ese esquema de la cabeza y al final no es que un chaval, y lo sabemos por muchísima experiencia y vosotros también, por supuesto que un chico o chica con TDAH va a poder estudiar y habrá algunos que se vayan por unos recorridos y otros por otros, no quiere decir que no van a poder tener unos estudios superiores, ni mucho menos. Pero que sí que es verdad que yo creo que ese esquema hay que intentar quitárselo un poco de la cabeza e ir flexibilizando, sobre todo para que ellos no se den cabezazos también contra la pared y sobre todo los demos nosotros como padres también siempre. Vale, no, tranquilo. Vale. Y bueno, conocer a nuestro hijo, hija, alumno, alumna. Esto es lo que he comentado un poco de las cosas de primaria. No todos los chicos y chicas con TDAH son iguales y tienen sus peculiaridades. El hecho de conocerlos, de conocer sus dificultades, dónde flaquean más, dónde digamos, ¿no? Dónde tienen sus puntos débiles, nos va a ayudar mucho, ¿sí? A adaptar esa parte del entorno, que somos nosotros, en este caso las familias y los centros escolares, para que el trastorno no sea tan intenso, ¿vale? O no traiga consecuencias peores. Y por último, el refuerzo, ¿vale? Nosotros somos muy pesados con el refuerzo, todo el mundo conoce el refuerzo. Lo que ocurre es que cuando ocurren situaciones deseables, sobre todo con nuestros chicos, tanto en casa como en el aula, reforzamos, pero enseguida se nos olvida reforzar. ¿Por qué no reforzamos? Porque al final son situaciones que entran dentro de la normalidad, ¿sí? Que a mi hijo lo mande a lavarse los dientes y vaya a lavarse los dientes, ¿sí? A la primera, pues puede ser algo, ¿no? Algo normal.
pero cuando no ocurre a menudo o casi siempre se despista, pues igual hay que reforzarlo, ¿vale? Cuando el alumno en clase, ¿sí?, ha estado al loro, ha estado pendiente, se ha metido a la agenda, es una conducta normal de cualquier normativa de cualquier alumno, pero no de un chico con TDAH, ¿vale? Entonces, el hecho de reforzarla, lo único que vais a conseguir es que, aparte de que aumente su motivación y su alegría, es de que vuelva a repetir esa conducta, que es lo que queremos. Luego hablaremos de tipo de refuerzos, ¿vale? Pero, de verdad, es una fórmula muy genérica, pero es que es muy útil. El tema es que se nos pasa hasta los psicólogos de andar, que estamos todos dando la turra con esto, ¿sí? Y a veces han hecho algo y dicen, hostia, pues no le he dicho, ¿no?, que no he dicho que esto está bien. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿eh? Y sobre todo el poder del refuerzo en los padres igual puede estar, sí que tiene efecto, pero no tiene tanto efecto como con los profes, ¿eh? Con las maestras y en el colegio el tema del refuerzo, una nota en la agenda positiva, una conversación, un refuerzo social, de verdad, no sé, bueno, y a las profes que tengáis hijos, tiene un impacto, ¿sí? ¿Cómo vuelven a casa ese día? ¿Sí? Joder, tenéis que daros valor, ¿eh?, de los mensajes que podemos dar. Y esto no quita que cuando hacen algo mal, sí, pues bueno, pues tengan su consecuencia o digamos que es su castigo, ¿sí? Porque el hecho de ser TDAHs no los exime, ¿no?, de que si hay una mala consecuencia, pues sea corregida. Luego, a veces reforzamos muy mal, lo intentamos, ¿eh? Pero es en plan, mira qué bien, ¿ves? Es que si lo hicieras así todos los días, pues mejor nos iría. O, ¿ves? Es que si, ¿ves como cuando quieres puedes? Que esa frase es también un poco demoledora. Entonces, sí que es verdad que el tema del refuerzo, que bueno, si lo hablamos ahora, pues ya no lo hablamos luego, yo creo que tiene una relevancia brutal, o sea, pero brutal. Y el hecho de buscar dónde reforzar, yo creo que es algo a lo que le tenemos que dedicar tiempo, porque es que a veces, desgraciadamente, hay que buscarlo mucho. Hay que buscar como mucho dónde reforzar, ¿no? Porque a veces es verdad que son muy desastres, pero creo que es necesario el buscarlo para tener elementos que reforzar en los chavales porque el impacto es muy grande, ¿eh? Puedes seguir, ¿eh? Estaba viendo lo que venía después. Que solo saber qué venía después. Vale. Por último, antes de empezar con lo que hemos hecho es establecer 4 grupos de síntomas, ¿sí?, que son los de despistes, concentración, el tema de memoria de trabajo, el tema de la autorregulación, digamos, de competencias, ¿sí?, cuando están trabajando, y, bueno, en realidad son 5. El tema de autorregulación emocional en general y el tema de la hiperactividad. Entonces, pues un poco hablar de situaciones y de algunas pautas, ¿vale? Pero antes, un poco porque sepáis, a nivel neurológico, lo que se sabe hasta ahora, ¿sí?, y lo que se sabe fundamentalmente es por inducción, porque si hablamos de técnicas de neuroimagen, sí que ha habido resultados y sí que se han visto cosas de que áreas del lóbulo prefrontal tenían menor activación en personas con TDAH, ¿sí?, realizando tareas de tipo ejecutivo, de inhibición de respuestas, tareas de Stroop, ¿sí?, de planificación, pero tampoco se veía una activación mucho menor, ¿vale? O sea, sí que se veían diferencias, pero no eran exageradas. O sea, la neuroimagen ha demostrado cosas, pero claro, se ha funcionado más por el tema de observación. Pero lo que sí se ha descubierto, ¿vale?, y esto un poco funciona a raíz del tema de la medicación, ¿sí?, es que si aumentamos los niveles de dopamina en el cerebro, con la propia dopamina de los chicos y chicas mediante la medicación, su rendimiento se normaliza, ¿sí?, a su intelecto, su rendimiento ejecutivo. Entonces, claro, la dopamina, digamos, sí, esta zona de aquí, que es el tema del sistema límbico, la zona subtalámica, digamos que la dopamina, aquí hay zonas que se llama sustancia negra, el putamen, aquí surge, ¿no?, en esta zona. Entonces, de esta zona los circuitos dopaminérgicos se extienden, uno de ellos hacia el córtex prefrontal, ¿sí? Entonces la medicación lo que hace es que aquí aumente el wifi, ¿vale?, de dopamina. La dopamina no es un excitante, un neurotransmisor excitante, sino que es un modulador, ¿vale? Excitante, por ejemplo, es la noradrenalina, que es de encendido. La dopamina regula. No va a dar mucho la chapa con esto, sino simplemente para que tengáis un poco de idea de lo que pasa. Entonces, lo que se sabe, casi seguro porque
no hay signos médicos, ¿vale? Como hemos dicho hasta ahora. Es que hay una hipoactivación del córtex neofrontal, ¿vale? Hay una hipoactivación. ¿Por qué? Genética, no se sabe, ¿sí? ¿Por qué una persona nace más inteligente que otra? Genética. ¿Por qué unas personas son más predispuestas? Genética. Luego también hay aspectos adquiridos, porque sufrimientos durante el parto, sufrimientos durante el embarazo, también se ha demostrado que tiene mucha implicación en el córtex neofrontal. No sé, o sea, pues por tema de todo el desarrollo del feto y del sistema nervioso central. En casos del síndrome del feto alcohólico, ¿sí? Que ha ocurrido mucho con chicos y chicas adoptados del este, ¿sí? Antiguamente, que las madres bebían y pues nacían con síndromes muy disecutivos, ¿vale? Y luego pues también hay enfermedades mentales donde hay síndromes muy disecutivos que siempre se localizan en esta zona, ¿vale? Entonces, un poco para que sepáis que es ahí donde ocurre algo, ¿sí? No hay una activación suficiente. Recordad que aquí está, claro, digamos que este es el director de todo, ¿vale? El director de todo lo que va a ocurrir, de todo lo que pensamos, de todo lo que decidimos, y si el director, o no hay director, o el director va un poco así, pues digamos que no nos adaptamos al entorno y surgen otros problemas, ¿ok? Avanza. Entonces, ahí va. Vale, vamos a hablar primero del tema de la concentración versus los despistes. Ya hemos hablado un poco de diferencia entre concentración y atención, ¿vale? Ahora ya os dejo a Patri y os habla un poco de situaciones que nos podemos encontrar. No sé si has recibido alguna pregunta más. Sí, voy a responder una pregunta porque ha venido un poco a raíz de lo que hemos dicho de las expectativas, que es acerca de que dónde queda la autoestima de nuestros hijos. ¿Dónde queda la autoestima de nuestros hijos cuando asumes unas expectativas más bajas de la media? Claro, es que aquí entonces igual ha habido un error en la explicación del tema de las expectativas. O sea, no es asumir unas expectativas por debajo de la media, ¿sí? Es como decir que mi hijo invidente, yo tengo la expectativa de que pasado mañana vea. Evidentemente, yo tengo que tener la expectativa de que no va a haber. Y él, como hijo mío, tiene que saber que no va a haber, porque gracias a eso conforme yo voy a trabajar para enseñarle a ser feliz y a vivir sin ver. Si yo estoy creyendo que va a haber, nunca me voy a centrar en enseñarle a cómo vivir, ser feliz y conseguir el éxito sin ver. Entonces, evidentemente, estos chavales tienen una disfunción ejecutiva que les va a limitar o les va a hacer funcionar con más dificultad en algunos de los aspectos de la vida, en muchos es verdad, sí, por otros no, ¿vale? Y entonces lo que va a tener que es adaptarse y, por supuesto, el entorno también tendremos que adaptarnos a que él pueda tener éxito, que luego ya en la siguiente diremos también que entendemos por éxito, claro, con sus dificultades. ¿Cuáles son uno de los problemas? Muchas veces, para mí, que asimilamos el éxito vital al éxito escolar, ¿sí? Entonces, nuestros chavales tienen muchísimas dificultades para adaptarse al entorno académico o para tener éxito en el entorno académico, y esto es así, tienen más dificultades. De hecho, en un estudio que se hizo con una población enorme, ¿no? del tema de aquello que era lo que más perjudicaba en el éxito escolar, la variable que más perjudicaba era tener TDAH, ¿sí? Y en 2.000 millones de variables, la que más dificultaba el éxito académico era el TDAH. Entonces, esto es así, van a tener más dificultades. Pero claro, si para mí, si yo le pongo toda la importancia de su éxito en cómo él se desenvuelve en el entorno académico, evidentemente, ¿sí? Ahí, pues también lo estoy haciendo un desgraciado y a mí mismo también, ¿sí? Entonces, evidentemente yo tengo que intentar que se mantenga en el entorno académico y que triunfe y que apruebe y que pase, ¿sí? Pues bueno, tampoco es lo más importante. Estoy segura de que tiene muchísimas otras cosas de las que tirar para su autoestima y para que sea feliz y para que siga estudiando, ¿sí? Y consiga lo que quiera. No sé si me he explicado y he respondido a la pregunta, pero bueno, va un poco la cosa por ahí. Todas las personas que tienen un trastorno, en la medida de lo posible, tienen que conocerlo. A mí todavía hay padres que me preguntan, ¿pero se lo digo? ¿Cómo no se lo vas a decir?
O sea, si mi chaval tuviera diabetes o tuviera, no sé, cualquier otra cosa, le estaría explicando exactamente qué le pasa, por qué le pasa, con qué dificultades se va a encontrar y qué cosas, ¿no? Por supuesto, puede hacer para evitar que le pase. Es que el conocimiento es que lo tiene que saber. Lo tiene que saber y no por eso le vamos a hacer sentirse peor, porque si yo no le pongo la etiqueta y yo no le explico las dificultades que tiene, se la va a poner él o ella. Y la etiqueta que se va a poner es de tonto, casi seguro, ¿sí? Y cuando la de tonto no le guste, se va a poner la de malo, porque es mucho más guay que la de tonto, ¿sí? Entonces, si yo no se lo explico, él se la va a poner. O sea, los chavales cuando vienen ya mayorcicos diagnosticados, ya se habían puesto su propia etiqueta antes de que se la pusiéramos nosotros. Entonces, sí que es muy importante, yo creo, el conocimiento de los chavales y de los padres, por supuesto, y a cada uno hay que explicárselo según su edad y tal, ¿no? Pero nosotros siempre hablamos muchísimo con ellos de sus patinazos. Yo les llamo sus patinazos. Pero bueno, eso, vamos a hablar del tema de la concentración. Recuerdo brevemente cómo funciona esta atención de los chicos y chicas con TDAH, que lo ha dicho Jesús. Atencionalmente no tienen ninguna dificultad, ¿sí? Atienden todo. El problema que tienen es cuando tienen que concentrarse voluntariamente en una actividad. Ahí es donde viene el problema. Claro, antes esto, ahora ya se conoce más, pero antes era como lo que más se preguntaba. Pero ¿cómo puede tener un déficit de atención si está hora y media jugando a la Play o haciendo Legos o tal? No, sin inmutarse. Nosotros nos dejamos, bueno, esto no sé si puedo contar, pero bueno, nos dejamos a un chaval sin querer encerrado en la asociación. Era mayor, ¿eh? No nos acordábamos de que estaba. Y estaba estudiando y se nos olvidó. Y lo dejamos encerrado. Volvimos a la hora y pico porque nos habíamos ido a comer y seguía y no se había dado cuenta de que estaba encerrado, ¿eh? O sea, seguía ahí con su youtuber y más feliz que pa' qué. Ahí estaba enchufadísimo, ¿sí? Pero él no tiene que hacer un esfuerzo voluntario en prestar atención a lo que tiene delante. Ya es muy potente, ¿no? El problema viene ahí, ¿no? Es el típico ejemplo de cuando estamos leyendo en la playa o donde sea, y llevamos leídas 2 páginas y de repente nos damos cuenta de que no hemos prestado nada de atención a las letras que teníamos en el folio, sino que estábamos oyendo la conversación del de al lado o lo que fuera, ¿no? Y entonces hacemos un esfuerzo voluntario por volver a leer entendiendo y que se nos quede en la cabeza lo que estamos leyendo. Eso es concentración, ¿sí? Y eso es lo que estos chavales, por los temas neurológicos que ha explicado Jesús, que él es el que pilota eso, por lo que no pueden mantener este esfuerzo, ¿vale? Entonces, en clase, ¿qué pasa? Pues muchísimas situaciones, ¿no? De que ellos... Lo que tenemos que saber en clase es que los chicos y chicas con TDAH tienen muy pocos tiempos de concentración, muy pocos, ¿sí? Y que, por lo tanto, si no captamos su atención, porque para que ellos nos atiendan tenemos que atrapar su atención. Si no somos capaces de atrapar la atención, lo más probable es que otra cosa se la haya atrapado, ¿sí? Que no seamos nosotros ahí, tiqui, o el ejercicio que tenga delante, ¿sí? Por eso generalmente es lo de ponerlos delante, entre otras cosas, para que nos tengan aquí, sobre todo lejos de las ventanas, porque si no la hemos perdido, vaya. Y como estén en obras o algo así, pues bueno, ya apaga y vámonos. Entonces, por ejemplo, luego vamos a hablar de varios síntomas. Este es el de la concentración, pero es verdad que a veces es muy difícil separar el por qué les pasan unas cosas, ¿sí? Va a estar mezclado todo. O sea, es por déficit de atención, es por impulsividad, es por memoria de trabajo, o sea, está todo un poquito mezclado, pero bueno, era por separarlo de algún modo, ¿no? Entonces, la agenda. Bueno, la agenda, ahora ha empezado ya el tema Chromebooks, que es otra película también, pero los que mantienen agenda es un drama. O sea, en todas las consultas con padres, con chavales, con profes, el tema agenda es uno de los protagonistas, porque es el principio y el fin del caos. O sea, como el chaval salga del cole o la chica salga del cole sin la agenda, ya se ha preparado. Y eso que ahora hay grupos de WhatsApp en los que preguntamos qué tarea tiene, bueno, pero ya se lleva, cuando entra por la puerta ya se lleva el reproche de que no ha copiado la agenda, ahora no se ha enterado, no sabe lo que dice. Y claro, yo a los chavales les pregunto mucho, le digo, pero mientras todos están copiando la agenda, ¿tú qué haces? Porque claro, o sea, es un momento como muy
marcado en la rutina del aula. No es algo que de repente se le ocurra al profe, vamos a... O sea, está muy marcado, ¿no? Y digo, ¿tú qué haces? No lo sé. Claro, no lo sabe, ¿sí? Pues en ese momento me estaría pensando en pues lo que va a cenar, o estaría mirando el estucado de la pared, o vete tú a saber, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy, muy típico y algo a lo que yo creo que en aula es una de las cosas a las que le tenemos que dar mucha importancia. Yo he descubierto que muchos de ellos, la razón que ellos dan, que yo creo que no es exactamente esa, es que les da pereza, ¿sí? Dicen, me da pereza. Que la busco, que no la encuentro, que luego la abro, que no encuentro el día, que no encuentro el hueco, ¿sí? Entonces, para mí, capa, cuando ellos la han sacado de la mochila, pues vosotros habéis visto sus mochilas. Entonces, para cuando la han sacado de la mochila, ya pasa un buen rato. Entonces, el resto ya ha terminado de copiarlo. Y entonces ellos se quieren ir a la vez de los demás y chimpum, ¿sí? Yo siempre les digo que la lleven en el mismo sitio de la mochila, si puede ser en el bolsillo delantero, que no lleven nada más, solo la agenda, eso hay que prepararlo la noche anterior, que lleven un cordelico o lo que quieran en la página que le toca abrir y que lleven de casa escrito mate 2 puntos, lengua 2 puntos, tara 2 puntos, porque así pues lo único que tienen que hacer es sacarla y copiarla, ¿no? Pero bueno, para mí lo mejor es copiar, porque el otro día hablaba con una profe y me decía, sí, yo le digo cópiala, pero en cuanto me vuelvo a ver qué hace el de allá, no termina de copiarla. O sea, es así, o sea, es inmediato todo, ¿no? Entonces, es que cópiala. Y cuando acabe de copiarla, yo sé que a veces no se puede hacer en un aula, pero de las pocas maneras de asegurarnos de que la copies, asegurarnos de que la copies, sino un compañero que le pueda siempre decir, venga esto, que se la deje, o no sé, yo sé que tenéis muchos recursos. Entonces, sin más saber que tiene mucha importancia. Y es todo, o sea, si vosotros queréis que un chico o chica con TDAH se entere de algo, aseguraros de que se ha enterado. Porque muy probablemente la información que soltéis al grupo, ellos muy probablemente no se hayan enterado, ¿sí? Cosas importantes que entran en exámenes, fechas de exámenes, que eso sé que sí que sí que hacéis que se lo copien, ¿eh? Pero comentarios que hacéis en clase que para vosotros sea muy importante que ese chico o chica se lleve a casa, remarcádselas y hacer que las apunte o aseguraos de que le ha llegado, porque si no él muy probablemente no va a estar enchufado en lo que vosotros le estáis diciendo, estará enchufado en otra cosa, ¿sí? Yo tenía más de un chaval que me decía que le daba mucha vergüenza preguntar en clase, a un chaval que le decían que no era nada participativo, que estaba en la parra, él me decía que le daba mucha vergüenza preguntar en clase porque no se había enterado, entonces no sabía si la duda que él tenía ya se había resuelto o no. Y a veces, igual por preguntar, pero otra vez, pero si la acabo de explicar. Y ya no, lo que van haciendo es decir, hostia, yo me voy a callar porque es que no tengo ni idea de lo que han hablado todo el rato y voy a meter la pata, ¿no? Y entonces se acaban callando y se acaban ahí escondiendo un poco. Eso es lo que no son impulsivos, ¿eh? Los que son impulsivos preguntan, aunque le hayáis echado la bronca 35 veces. Pero es algo que pasa. Entonces, pues bueno, este tipo de cosas hay que saberlas, que si queremos que se lleven algo, tenemos que asegurarnos de que se lo lleven. Sí. Dos cosas. Lo primero, una pregunta que han hecho es sobre qué edad se detecta. No, y la siguiente es si puedes hilar el tema de las conductas de evitación, de cuando no apunta la agenda por perrería y qué relación tienen las conductas de no apuntarla con perrería, ¿sí? Porque eso no es TDAH, eso es perrería. Bueno, un poco por esas dos cositas. Sí, además lo teníamos a decir luego, creo, pero da igual. Edad de detección, primero de primaria, ¿sí? Esa es la edad en la que se puede empezar a hacer el protocolo para el diagnóstico y derivación, ¿sí? En verdad, síntomas de TDAH los hay, es que nacen con TDAH. Lo que pasa que, evidentemente, hasta que no llega a cierta edad no podemos saber si esos síntomas se deben a un TDAH o a otras cosas del desarrollo madurativo, ¿no? Entonces yo creo que se pone un poco este límite, ¿no? Que son sobre los 7 años para empezar el protocolo de evaluación y de diagnóstico. La evaluación generalmente viene del centro educativo, la detección muchas veces también, de que el profe dice, uy, ¿no? Este niño es... Ahora ya, la mayoría de los chavales detectados, ya en infantil, todos venían con algún comentario de se despista, o es muy movido, o pega, o muerde, o... ¿sí? Y luego en primero de primaria hay
un salto y ahí es verdad que es ya cuando igual, ¿no? Es más fácil la detección. Evaluación en centro educativo y si ahí parece ser que el orientador o orientadora creen que cumple criterios, se hace una derivación a salud, porque el diagnóstico es clínico. El diagnóstico tiene que venir desde un profesional de salud. El tema de la evitación, claro, no solo pasa con la agenda, hay varias cosas, ¿vale? El tema de, ya no solo con la agenda, sino cuando le hemos recordado 35 veces a un chaval que haga algo, por ejemplo, coge el abrigo que te dejaste el martes, ¿sí? Cógelo hoy, llega, se lo ha olvidado, llega, se lo ha olvidado, llega, se lo ha olvidado. Al tercer día, yo sí, lo he cogido, sí. Pero además responde sí y decimos, pero si no lo has cogido. O sea, son mentiras que las vemos claramente. O sea, yo tengo chavales que han borrado lo que han apuntado en la agenda, porque el profe o tal ha estado muy pendiente de que la apunte y la ha borrado. Y le está diciendo a su padre, su madre, pero si está aquí escrito, ¿no? Entonces, generalmente mienten para no reconocer que la han vuelto a cagar por cuarta o quinta vez, porque generalmente cuando la han cagado han tenido una consecuencia negativa. Entonces, a la siguiente cagada se la callan, ¿sí? Y la siguiente forma de evitación es porque saben el infierno que les espera en su casa para hacer las tareas, ¿sí? Porque generalmente, no siempre, es un infierno. Entonces, como saben el infierno que les espera, intentan que no aparezca ningún tipo de tarea en la agenda para que sus padres no le obliguen a hacerla. ¿Qué pasa? Que como además ya veremos, ellos no son buenos en irse hacia el futuro para ver la consecuencia que va a tener, ni para ver claramente que mis padres se van a enterar de un modo u otro que yo sí tenía tarea o de que yo sí tenía exámenes, como no hacen ese ejercicio de irse para adelante, ¿sí? No son conscientes en el momento de la bronca que van a tener aún encima por haber engañado y de que 100% seguro me van a pillar. Esa información no la tienen en el presente. En el presente la única información que tienen es yo este infierno no lo quiero. Y hago lo que sea para evitarlo. Porque además evitar un infierno es reforzador, es una recompensa. Entonces tiendo a repetirlo también, ¿no? Y luego aparte una conducta que es no solo de TDAH, que es de todas las personas. Las personas evitamos realizar esfuerzos muy fuertes sobre cuestiones que no nos van a dar una recompensa o que creemos que no nos van a dar una recompensa muy importante, ¿sí? Las personas evitamos ese tipo de esfuerzos. ¿Para qué? Sí, entonces también ahí está esa conducta evitativa, tiene esa explicación, ¿vale? Claro, luego hablaremos de ello, pero si les damos la vuelta a la recompensa que tiene ese esfuerzo, pues igual es más fácil que lo eviten menos. Vale, otros errores. Esto es que yo me lo he encontrado más de una vez, O sea, tiene una resta, ¿sí? Por ejemplo, resta en la primera columna, resta en la segunda, resta en la tercera, desconexión, la última la suman. ¿Sí? Porque sí, ¿vale? Esto pasa. Y es por lo mismo, ¿no? Porque de repente, concentración, también tiene que ver con la memoria de trabajo, que es con llevar activado todo el rato la orden de lo que estoy haciendo, que es restar, ¿sí? Y el tema de las faltas de ortografía, porque aquí sí que es verdad que, sobre todo en los primeros años de primaria, a veces el TDAH es muy comórbido. Comórbido es que suele aparecer con otros trastornos asociados, ¿sí? Entonces el TDAH es verdad que en muchas ocasiones aparece asociado a dificultades de la lectura o de la escritura. Entonces es común. Pero también es cierto que a veces no se sabe, ¿no?, si es un tema atencional o es un tema de dificultad de la lectoescritura. Entonces a veces hay dudas, ¿no? Pero es verdad que muchos de los errores ortográficos, o sea, los que no tienen trastorno de la lectoescritura, también cometen errores ortográficos. Y es por un tema también atencional, ¿sí? Y sobre todo también de supervisión, de que a la vez que van escribiendo, es como, bueno, esto no es muy científico, pero lo digo yo, es como no me llega para todo. O sea, si estoy escribiendo, que aún encima quieres que haga buena letra y tengo disgrafía seguramente, o soy un poco chapucera a la hora de escribir, tengo que atender a hacer buena letra, tengo que atender a que tenga sentido lo que estoy escribiendo, no me llega para ver si estoy cometiendo o no faltas de ortografía, ¿no? Es como que no dedico recursos a todo lo que tenga delante. ¿Más o menos?
El neuropsicólogo está de acuerdo. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Pues no puedes. No puedes. Tú interrumpe. Esa cuenta de lo del aula, que se avanza un poco. Yo soy madre. Es que ha afectado primero de la ESO y he llegado a recibir hasta 5 partes en una semana, 2 de la misma profesora, o sea, en un mismo día 3, 2 de la misma profesora, primera hora y la última. ¿Qué se puede hacer? O sea, es que pasa, no sé. ¿Puedo contestar? Pero ahora estamos hablando de partes de conducta. No para de hablar, le llama la atención y no le puede escuchar, porque encima le ponen el partido y no se entera. Ya, Le digo, ya. que me la manda, se lo enseño y dice, a mí nadie me ha dicho nada, eso no puede ser posible. No creo. No creo. Supongo que sí que se enterará. A veces no se entera muy bien de por qué se la han puesto, eso sí es cierto. No se entera en el momento, pero luego también, claro, bueno, claro, me es muy complicado contestar a casos individuales y encima cuando no conozco el caso, ¿no? Porque no lo sé. O sea, quiero decir, luego hablaremos, sí que es verdad, del tema de la impulsividad en aula, de hablar y de molestar y todo ese tipo de cosas, Para mí, cuando pasan este tipo de cosas, para mí lo esencial es sentarse con el chaval, ver por qué está interrumpido todo el rato, por qué está hablando todo el rato y ver la manera en la que vaya reduciendo el número de interrupciones, porque a veces tenemos que aspirar a eso, a que reduzca el número de interrupciones. Pues bueno, es que tampoco sé por qué es el parte y tal, pero a veces sí que es verdad que no se enteran de por qué se han puesto. Pero luego sí se enteran, O sea, yo luego puedo hablar con el chaval y le puedo explicar por qué ha pasado y todo este tipo de cosas. Que no quiere decir con eso que al día siguiente no se lo vayan a poner por exactamente lo mismo, Porque es muy probable que se lo pongan por exactamente lo mismo, porque él no va a futuro, no se acuerda, ¿no? A pasado ni a futuro. Entonces, de todos modos, si tenéis dudas así un poco más individuales de casos y tal, este teléfono va a ser el mío siempre. O sea que hablamos de casos personales más tranquilamente fuera y intentamos ayudar, ¿sí? Pues comunicación con el centro escolar. Comunicación toda la que puedas. Eso iba a comentar, que en estos casos, sí, pues es comunicación, organizar y como nos ocurre muy a menudo, sí, y lo he comentado anteriormente, pues al final los centros y las aulas y los profes, ¿no? Pues hay digamos que hay un régimen de conducta, ¿no? Y hay unas normas sobre las que hay asociadas unas consecuencias. Entonces, sobre eso, a nosotros ni entramos ni salimos, la verdad. Y por lo general, los profes que saben que ese alumno tiene un trastorno, una dificultad, ¿sí? Lo que nos encontramos por lo general es que tiene mano izquierda, ¿sí? Y que no le pondrían todos los partes que pondrían si no tuviera ese trastorno. Eso es la regla general. Pero lo que solemos hacer es comunicarnos y coordinarnos con los profes para reducir ese número de partes. ¿Con qué? Pues con ciertas medidas, con refuerzo, utilizando el falso refuerzo para que hable menos. Falso refuerzo, pues, imagínate, ¿no? Que esa misma profe, pues hemos ido Patri y yo, Jorge, ¿no? Hemos ido a hablar con ella, la hemos convencido, hemos hecho un plan, hemos dicho, mira, aunque hable en clase, si ese día habla menos, lo coges al final, esto se llama falso refuerzo y funciona, Lo coges al final y le dices, oye, bueno, sí, es falso porque no es verdad. Pero ha hablado, ¿sí? Pero bueno, ha hablado y lo coges al final de clase y le dices, oye, estoy súper contenta contigo que hoy has hablado menos, ¿sí? Está estudiado, sí, científicamente y estadísticamente, de que esos falsos refuerzos hacen que se reduzca o que aumente la conducta que estamos buscando, ¿vale? Porque a veces hay que tirar, como no ocurre de natural, ocurre de falso refuerzo. Son situaciones complicadas, porque al final no es un parte a la conducta como tal, sino que nosotros tenemos amigos profes de todos los cursos, de todos los centros, o sea, conocemos muchos profesores y muchas veces hablan que ya no es un tema de pura conducta, sino de que es destrucción del aula, ¿vale? Del ritmo. Entonces, pues bueno, es un tema complicado, pero que siempre se puede trabajar, para mejorarlo, O sea, con una buena comunicación. Pues habla con todos. Bueno, pero habrá que ver por qué. Sí, pero habrá que ver, ya lo veremos, habrá que ver por qué está tan.
qué interrumpe tanto en clase? Porque no todos los TDAHs interrumpen, pero no mucho. Yo supongo que estará bastante desenchufada de la clase, ¿sí? De lo que está pasando en la clase. Sí, por eso digo, que es que luego hay detrás igual a veces cosas de estar desenchufada de la clase, de no o de que te importe tres narices lo que está pasando en clase, no a malas, sino pues porque te has desenchufado y no llegas, o lo que sea. Pero bueno, lo hablamos, pero bueno, es un poco a lo que me refería yo eso, con el a veces conformarnos, ¿no? Con que se vaya reduciendo la conducta aunque aparezca, pues es una de las maneras. Bueno, esto en las pautas un poco para el tema atencional, pues es que ya he ido diciendo. Entonces, lo del compañero tutor viene bastante bien, ¿sí? El tener a alguien al lado que le vaya organizando un poco, planificando, diciéndole, y acuérdate. Lo que pasa es que a ver a quién torturáis y cada cuánto tiempo. Entonces tendréis que ir cambiando ese compañero tutor para que, pues bueno, también coja aliento, ¿sí? Pero bueno, vosotros ya conocéis vuestro aula y sabéis un poco quién puede hacer esta tarea. Porque hay chavales con déficit de atención, con TDA, ¿sí? Que son muy poco impulsivos, muy poco movidos, ¿sí? O sea, que en verdad los ves y jamás dirían que tienen TDAH por todo lo que sea relacionado al TDAH, ¿no? Son muy empanados, muy paradicos, se nos pierden ahí un poco, no se enteran absolutamente de nada. Si da la casualidad, que últimamente es muy habitual, quiero decir, en los últimos años es muy habitual, que padre y madre le meten 4 y 5 horas de trabajo a la tarde en su casa, pues va tirando, ¿sí? Entonces, por eso también es una de las razones, cuando ha dicho Jimena lo del número de diagnósticos, yo me la juego, me juego dinero mucho, a que de ese porcentaje la mayoría son TDAs, ¿sí? O la gran mayoría son TDAs. Porque pasan mucho más desapercibidos, ¿sí? Entonces es verdad que es más difícil de ver, pero si se ve mucho cuando hay un trabajo autónomo, cuando tiene que haber un trabajo autónomo, cuando no estoy supervisando, cuando no hay trabajo en casa que por medie a todo, ahí se ve cómo no se han enterado, es que no se enteran. Entonces, pues bueno, si queremos que nos hagan caso, nos escuchen, tenemos que atrapar su atención. Y además va a durar poquito rato, el rato que lo tengo. Entonces aprovechad. Cuando de repente os hagan caso, aprovechad ese momento. Y el repaso es algo que fomentar el repaso es importante. El siempre decirles, acuérdate que siempre cometes un error en confundir la ñ con las dos L's. ¿Sí? Acuérdate. O dirigir el repaso. Repásame este párrafo y mira a ver si has confundido alguna vez esto y esto. Búscalo, ¿no? Por supuesto, te has dejado toda la hoja de atrás sin rellenar, dale la vuelta, que no has escrito nada por el otro lado, te has saltado este ejercicio, todo este tipo de cosas, es importante que nosotras las veamos para decírselo. Evaluar procesos y no su función ejecutiva, ¿sí? Este tema de la resta, por ejemplo, sabe restar. Es que sabe restar, ¿sí? Pasa que se le ha ido la pinza. Esto en secundaria pasa mogollón, con las combinadas, con no sé qué. O sea, él sabe los procesos, solo que a mitad. Él no puede... Una operación combinada, ¿cuánto tardas en hacer una de paréntesis tipo chorizo? O sea, que tiene mucho... Tardas mucho rato. Entonces, que es inevitable que se le vaya la atención en algún momento. Es inevitable, ¿sí? Entonces, va a tener patinazos de ese tipo. Entonces, pues bueno, hay que intentar ver si el proceso está adquirido. ¿Por qué has ido para atrás? ¿Vale? Ah, muy bien. Bueno, eso. Y las autoinstrucciones. Las autoinstrucciones estarán puestas en todas, porque siempre funcionan, ¿no? ¿Sabéis lo que son las autoinstrucciones? Sí. Entonces no lo explico. Pues las autoinstrucciones son pasos que tienes que hacer en las diferentes tareas, ¿no? Y que está bien que las vayamos ensayando con ellos. Tengo un ejercicio. Primero, miro toda la hoja. A mí es importante que vean la estructura, ¿sí? Que vean si hay un dibujito, si hay un texto, si hay una unión, si hay no sé qué. Bueno, que además eso, mañana Ripoll va a hablar mucho de eso. Pero bueno, primero leo la hoja, miro la hoja. Segundo, leo las instrucciones. Tercero, me pregunto, ¿qué tengo que hacer? Cuarto, lo hago, Esto... Para todo, las autoinstrucciones para todo, no solo para el trabajo en clase, se puede utilizar para todo, para los juegos, para lo que se os ocurra. Bueno,
esta es la típica situación con un TDAH haciendo tarea en casa, ¿no? Es que la vimos y dijimos, joder, casi. O más bien es algo así o parecido, ¿sí? Claro, es cuando llegan del cole e instituto, generalmente están fundidos ya, ¿eh? Los que toman medicación para esas horas ya no tienen el efecto, están reventados, además como les hayan echado 4 broncas, se hayan metido la pata 3 veces y tal, están cruzados. Y de postre tienen a la tarde tarea, ¿sí? Y ahora encima me la manda mi madre o mi padre, que ya nos, o sea, ahora somos ya nosotros los malos, los que le estamos haciendo seguir con el infierno, ¿no? Entonces, los cogemos en un mal momento. Hay que elegir, dentro de los malos, cuál es el mejor momento para hacer la tarea, ¿sí? Hay chavales que se quedan al comedor, que por ejemplo ese rato lo aprovechan muy bien para quitarse tarea, o bueno, vosotros conocéis mejor a vuestro chaval y sabéis, a veces hay mucho problema para que se desenganchen de la tele o play porque se le dejamos un ratito antes para que se ponga a hacer tarea, pues bueno, habrá que darle una vuelta en qué momento, ¿no? Tenemos chavales que les cuesta mucho enchufarse, mucho, y hacen muchas conductas de evitación mientras los tenemos sentados para que hagan la tarea. Se van, agua, memeo, no sé qué, bueno, se pueden levantar por 550 razones, ¿sí? Y otros que, bueno, más o menos nos sentamos con ellos, conseguimos enchufarlos, venga, sigue haciendo este ejercicio que voy y ahora vengo. Y volvemos y está. Sí, mirando el boli, mirando el estucado de la pared o tal, en el punto exacto donde lo hemos dejado, ¿no? Entonces, pues bueno, es que realmente ellos aún están con más dificultades atencionales a esta hora de la tarde, a la hora de realizar tarea pasada. Y ya no solo en las tareas, en casa, ¿no? Son muy empanados en general. Sobre todo los que no son movidos, ¿no? No sé si se os ha perdido un hijo alguna vez, pero pues eso, vete a coger el colacao o vete a coger no sé qué y de repente mi hijo no vuelve y está mirando, pues yo qué sé, no sé, lo que le ha llamado la atención en ese momento, ¿no? Una pera o lo que sea, y ahí está, clavado. Y pues comiendo, ¿no? Se empanan mucho mirando al infinito. Entonces son situaciones que igual nos crispan. No nos crispan tanto como los que son impulsivos, ¿eh? Los impulsivos crispan más. Porque son empanados, pero no molestan mucho, ¿sí? Nos crispan más los impulsivos. A ver, que yo les hablo todo esto, pero desde el más absoluto cariño que yo les tengo a todos, ¿eh? Y a ellos se los digo también, ¿vale? Entonces, bueno, elegir bien los momentos para realizar tarea. Se habla mucho del tema de meter descansos entre medio. Bueno, depende muchísimo del chaval. Es como lo de ponerlo en primera fila en clase. La mayoría de las veces funciona, pero a otros les genera una angustia terrible estar en primera fila y es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, lo que hemos dicho antes de conocer a nuestro chaval es fundamental, ¿sí? Entonces, elegir bien los momentos para realizar... perdón. Mira que hemos dicho que no íbamos a decir palabrotas y cosas, ¿eh? Bueno. Los descansos, eso, depende. Hay algunos que están enchufadillos, pero como me han dicho que cada 40 minutos meta un descanso, pues ahora descanso. Y luego ya para volverlo a enchufar, ¿sí? Entonces, bueno, eso irlo viendo. Otra cosa, hay veces que, porque el tema que he explicado de los neurotransmisores, pues hay un día va y tienen, ¿sí? Y están a tope, y están enchufadísimos. Y entonces ese día le metemos una paliza, ¿sí? No, sigue. Pues está enchufado, le voy a meter los 7 temas de sociales que tiene para el día siguiente, ¿sí? Y se ha arrepentido para siempre de estar enchufado ese día, ¿eh? O sea, que mantened un poco los tiempos, aunque un día esté muy a tope, ¿eh? Mantenedlos, que a veces nos aprovechamos un poco. La música para realizar las tareas para nosotros casi siempre funciona, ¿sí? Con cascos de estos que les tapan todas las orejas, da igual la música, ¿eh? No creo, vamos, en mi experiencia da igual. Les aísla del mundo, ¿sí? Y les ayuda a concentrarse, porque, claro, hemos dicho que ellos van a atender a todo lo que atrape su atención, como esté el hermano pequeño o la hermana pequeña tocando las narices, que es, si tiene, lo más probable es que esté tocando las narices, sobre todo si es más pequeño, o
cualquiera que esté haciendo ruido, él lo va a atender. Cualquier ruido externo lo va a atender. Entonces, la música les aísla y para nosotros viene fenomenal. Para tareas, para estudiar no tanto, porque ya es otro proceso, pero sobre todo a los mayorcicos les encanta. Cuidado donde se ponen la música, porque si es en YouTube, pues hemos plegado. Permitir movimiento, si son medio movidos y aunque no lo sean, el permitir movimiento también es importante, el que se muevan de alguna manera. Yo, por ejemplo, si están en una silla normal, no de estas que tienen ruedas, sino en una silla que tiene 2 patas, el ponerles una goma entre pata y pata, simplemente esto en clase también, y que puedan estar haciendo así con la goma que tienen unida a los 2 lados, ya a ellos les activa y les va a hacer que puedan estar algo más de tiempo concentrados. O cualquier cosa que se ocurra. A mí lo de las pelotas estas, bueno, es que nosotros tenemos malas experiencias con eso porque acaban jugando muchísimo con ellas, pero bueno. Sí, no solo permitir el movimiento, sino fomentarlo, Si vemos que yo, por ejemplo, ahora aquí en la sala hay unos cuantos que mandaría a dar una vuelta, damos una vuelta alrededor de la sala y os volvéis a sentar. Más que nada para activar un poco el arousal del cerebro, O sea, no lo digo en broma, lo de la sala. Sí, el movimiento es... si queréis, aquí, claro, esto es como cuando los padres vienen con los chavales por primera vez, sobre todo, vienen a una asociación de chicos y chicas con déficit de atención e hiperactividad. Y entonces los padres se pasan toda la sesión diciéndoles, no toques, pero para, pero estate quieto, pero no hables, pero cállate, pero tranquila. O sea, que ya sé lo que tienes en casa o me lo imagino y tú también deberías saberlo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Sabemos lo que pasa con la concentración, no nos va a saber mal en ningún momento que os levantéis, os deis un paseo y os vais a sentar. Igual me distraigo un poco, pero da igual. Y otra de las cosas que funciona muy bien es que haga las tareas con otro que no seamos nosotros. Eso viene fenomenal. O sea, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Claro, es de un coste y no todo el mundo se lo puede permitir. O sea, nosotros, por ejemplo, en la asociación, una de las actividades que más gente tenemos es en el grupo de estudio, ¿sí? Vienen los chavales de lunes a jueves, de 4 a 5, de 5 a 6 a hacer las tareas y la verdad es que lo tenemos llenico y funciona muy bien, los padres mucho mejor y bueno, y es que nos cuesta mucho delegar ese tipo de cosas a los padres, nos cuesta mogollón porque nosotros lo hacemos lo que mejor, ¿sí? Y seguramente, pero el coste emocional, el coste de cabreos, el coste de tal, no merece la pena si nos lo podemos permitir. La asociación, además, ya que te paso algo de publicidad. No, pero es verdad, es muy económico y todo el que lo necesita puede venir. Y bueno, es algo a lo que yo invito siempre a los padres. ¿Qué pasa? Tampoco era muy interesante. Bueno. Es que la inatención en la vida diaria tampoco tiene más que ver con la memoria de trabajo, yo creo, que con la atención. El tema de rutinas, ¿no? Es importante, que además no lo pone. O sea, el tener planes, el que tenga una misión, las rutinas. Porque pero ¿cómo se le puede olvidar si todas las mañanas de su vida tiene que hacer 4 cosas? Y se las tengo que mandar, las 4, y tiene 12 años. Y les tengo que decir, lávate los dientes, peínate, no sé qué, no sé cuánto. Pues sí, no se va a acordar, ¿sí? Casi seguro, ¿vale? Sí. ¿Queréis que hagamos ahora el descanso 15 minutitos y seguimos? Porque si no, nosotros nos ponemos aquí a discutir. Va, pues paramos 15 minutos y seguimos, ¿vale? El bar está cerrado. Me dijeron desde la universidad que hay una máquina de café en la primera planta, en las escaleras de allí, y en la primera planta, en esta zona de aquí, hay 2 máquinas por si nos hacen colas, ¿vale? Pero 10 minuticos, ¿vale? 15. Bueno, 15. Pero diles 10 para que vengan en 15.